Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street, sesión muy pero que muy interesante la que hemos visto hoy en los mercados. Hemos visto cómo Europa continuaba irrazonablemente, por mucho que pensemos, al alza, acercándose el IBEX 35 a los máximos que veíamos en el 2020 justo antes de comenzar las caídas. El máximo estaba en 10.100, ha llegado al 10.099 y ahí ha empezado a corregir. Posteriormente ha venido el dato del PIB en Estados Unidos y ha estado por encima de lo que se esperaba. Eso que ha permitido lo que decíamos ayer, que en Estados Unidos se abra con un gap al alza. Pero mucho cuidado, porque ahora mismo estamos viendo cómo en Estados Unidos están perdiendo todo lo que habían ganado en ese gap. Es decir, está cerrando ese gap dentro de la misma sesión. Y esto hay que tratarlo con mucho cuidado, porque si hoy vemos que en Estados Unidos, después de abrir con tanta fuerza al alza, cierra el gap y cierra en negativo la sesión de hoy, podría ser una clara sesión trampa, que es la típica sesión que se suele ver en los picos de impulsos tan fuertes como los que llevamos viendo en las últimas semanas, lo que nos indicaría que hoy podríamos haber alcanzado un techo para ver ya esa corrección. Así que vamos a tener que estar todos muy atentos tanto al cierre de hoy en Estados Unidos como lo que queda de la semana, pero sin lugar a dudas ha sido una sesión muy interesante. Aún con eso, hemos visto como el DAX ha tenido unas subidas muy importantes y el IBEX 35 también ha cerrado la sesión con subidas importantes, pero han perdido gran parte de lo que habían ganado en esa primera parte de la sesión. Por lo tanto, ya decimos que cuidado porque puede ser una clara sesión trampa. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver Grifols, vamos a ver PharmaMar y vamos a ver Almiral. Grifols ya estamos viendo cómo parece que ha alcanzado el techo del impulso o podría haberlo alcanzado. Vamos a ver qué posibilidades tiene. PharmaMar vemos cómo continúa al alza y parece que está intentando superar la resistencia que comentábamos en los últimos análisis técnicos. Y la tercera de las acciones, Almiral, que de momento parece que salva ese match point justo en una zona de soporte que no debe perder. Así que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. Vamos con ellas. Bien, pues como decíamos, las tres acciones que vamos a analizar son Grifols, PharmaMar y Almiral. Vamos a comenzar por Grifols, que hemos visto una subida muy fuerte. Recordad que decíamos que teníamos aquí una posible formación de hombro, cabeza y aquí el hombro, y que la clave estaría quizás en superar la zona de los 13,04 aproximadamente, porque nos indicaría que podríamos volver hasta la zona de los 14,50, que es aproximadamente donde proyectábamos ese hombro, cabeza, hombro. La pega estaba en que habíamos dicho que al superar la base de ese hombro, cabeza, hombro y no consolidarlo como soporte, que deberíamos ver una vuelta hasta ella. Y fijaros cómo ahora, una vez que parecía, fijaros la sesión de ayer fue una sesión totalmente trampa, hablando de sesiones trampa que decíamos en la introducción, fijaros cómo esta vela con este gran volumen nos indicaba que la primera parte de la sesión ha intentado mantenerse al alza con subidas muy importantes, pero al final ha entrado mucho volumen y ha mandado la cotización hacia abajo. Eso que nos hace indicar que podría continuar corrigiendo. Hoy ha continuado corrigiendo y ahora el objetivo, ¿dónde está? Correcto, en la base de ese hombro, cabeza, hombro, donde también se encontraría la media móvil de 70 y de 200 sesiones. Es decir, si ahora vemos una corrección hasta esa zona sería totalmente sano, y si a partir de ahí vemos un nuevo impulso que consigue superar con claridad la zona de los 13,05, que es donde estaban esos máximos a cierre, el objetivo ya le podríamos poner en la zona de los 14,50. ¿Por qué? Pues porque ese hombro, cabeza, hombro habría quedado formado perfectamente y tendríamos aquí la señal de que nos quedaría todo este recorrido hasta la zona de 14,50. ¿Dónde está el riesgo? Pues en que ahora corrijamos hasta la media 70 y 200 sesiones, veamos un nuevo impulso y ese nuevo impulso no consigamos marcar un nuevo máximo creciente. Sería una clara señal de debilidad y nos indicaría que cuidado porque al final podríamos acabar corrigiendo de nuevo. ¿Hasta dónde? Hasta ese hombro, es decir, hasta la zona de los 11,56. Podríamos pensar que hasta que no perfore el techo, vamos a decir el techo, el suelo, mejor porque es un cabeza hombro invertido, de ese segundo hombro, la zona de los 11,50, podríamos mantener la figura de hombro, cabeza, hombro. Si la pierde, ojito, porque volveríamos a los mínimos que tenemos en los 9,65. De momento, pues bueno, todo apunta a que es una simple corrección. Lo que no me acaba de gustar para nada, de hecho, es el volumen tan alto que hemos visto en las dos caídas. Fijaros también que cuando veíamos correcciones anteriores, el volumen era muy alto y continúa corrigiendo. Por lo tanto, ahora cuidado porque si el volumen es muy alto, nos podría indicar que si no se frena al llegar a la zona de la media móvil de 70 y de 200 sesiones, podría continuar con la corrección. Pero como decimos, es una corrección necesaria
Estábamos ya en zona de sobrecompra, estamos en una resistencia clara y tenía que llegar la corrección. Ahora es cuando vamos a probar la fortaleza de la subida que venimos viendo desde finales de octubre. Prácticamente esto es lo que va a pasar en muchas acciones que han subido de forma muy rápida y ahora tendremos que ver la fortaleza de la subida anterior. Fijaros cómo el volumen de las últimas sesiones era muy bajito y aquí ya decantaba o ya nos hacía pensar que la debilidad estaba formando parte de las últimas subidas de la cotización de Grifols. Vamos con PharmaMar, que hoy hemos visto una sorprendente subida. Fijaros cómo ha conseguido superar la media móvil de 200 sesiones, lo ha hecho con mucha fortaleza y además ha conseguido marcar un pico en el RSI por encima del anterior, lo que hace despejar todas las dudas de esa posible divergencia que veíamos en el anterior análisis técnico. Esto es muy buena señal, viendo además que ha superado la media móvil de 200 sesiones, que sería una resistencia muy importante en el gráfico. Lo único que el volumen, fijaros, no ha sido muy alto. Por lo tanto, esto no me acaba de convencer, porque cuando vemos una ruptura tan importante con un volumen que no es alto, esto nos puede hacer pensar que puede ser una ruptura en falso. Es lo único que, la única pega que podemos poner ahora mismo en la cotización de PharmaMar con la subida de hoy, porque ha cerrado prácticamente en máximos y la ruptura ha sido bastante clara. Fijaros que ha estado toda la sesión al alza, por lo tanto sería muy buena señal. Que vemos que se consolida sobre esta zona y vuelve a entrar volumen en las siguientes sesiones y se mantiene al alza, pues ya sabéis dónde tenemos el objetivo, en la zona de los 45. Lo que pasa que a lo mejor va a entrar en zona de sobrecompra bastante alta y tendremos que ir viendo dientes de sierra. Pero lo más importante es la ruptura de hoy. Si consigue consolidarla, puede que a lo mejor no la haga el tirón, pero en unas cuantas semanas lleguemos de nuevo hasta la zona de los 45 euros. Si esto de aquí que hemos visto hoy ha sido una ruptura en falso y vemos como en las siguientes sesiones vuelve a perder la zona de la media móvil de 200 sesiones, que se encuentra ahora mismo en los 38,61, sería muy pero que muy mala señal y como mínimo volveríamos hasta la media móvil de 70 sesiones que se encuentra en los 34,68. Eso ya nos indicaría que no vamos a poder mantenernos sobre la media de 200 en un futuro, no. Mientras se mantenga sobre la media de 70, podríamos decir que se mantiene la tendencia alcista actual que comenzó a finales de octubre. ¿Por qué? Pues porque anteriormente la media de 70 actuaba como resistencia. Y ahora, pues es probable que la consolide primero como soporte para mantener la tendencia alcista. El riesgo va a estar en ver si la consolida como soporte, porque si vemos que vuelve hasta la media de 70 sesiones y no consigue marcar un nuevo máximo creciente y vuelve a perderla, sería muy mala señal y puede que definitivamente nos vayamos hasta la zona de 29,66 y mucho cuidado porque una vez visto un repunte tan importante, volver hasta esta zona sería una clara señal de debilidad y podría acabar rompiendo esa zona tan clara de soporte de los 29,66. Fijaros como aquí pasó algo muy parecido. Vimos un repunte muy importante. Fijaos incluso sobre la media de 200 sesiones, después de hacer un suelo muy claro en la zona de los 52,30, un suelo que tampoco había perdido anteriormente, no se ha mantenido por debajo de esa zona, y cuando hubiese repunte tan fuerte, al no conseguir mantenerse al alza y al no consolidar como soporte la media de 70 y de 200 sesiones, luego la consolidó como resistencia y acabamos cayendo con mucha fuerza, perdiendo los 52,30. Por lo tanto, muchísimo cuidado ahora en la cotización de PharmaMar. Fijaros como aquí también se chocó contra la media de 200, como ha hecho aquí, la superó, corrigió un poquito hasta la media de 200 y luego siguió hasta el siguiente objetivo, la siguiente resistencia, en este caso los 69, ahora, cuidado porque podría ser los 45, por lo tanto, pues bueno, a lo mejor dentro de unos meses, de 5 meses, estamos por debajo de los 29,66, pero si el impulso se mantiene, como hemos dicho, si se mantiene sobre la media móvil de 200 sesiones, el objetivo se mantendría de momento en los 45, al igual que si vemos una corrección y también se mantiene sobre los 70. Cuando el panorama se pondría bastante pesimista es si pierde la media móvil de 70 sesiones que se encuentra en los 34,68 en el gráfico. Y vamos con la última de las acciones, que es una acción que la hemos incluido recientemente en la lista que analizamos a diario porque me habéis pedido que la analizase y la verdad que es bastante interesante también analizar este tipo de acciones que a lo mejor no seguimos tan de cerca, pero para vosotros os puede resultar interesante. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues fijaros cómo en este repunte de aquí debería haber superado la media móvil de 70 y 200 sesiones para ver quizás un giro en la tendencia bajista que había comenzado en septiembre, pero no lo consiguió hacer. De hecho, vimos como el cierre no consiguió superar la zona de los 8,65, que era una zona que teníamos marcada como resistencia porque anteriormente había actuado como soporte muy bien, fijaros.
que ahora se choca hasta esa zona y vuelva a caer, ya de primeras es muy mala señal. ¿Qué es lo positivo? Que decíamos al principio, que por eso que han salvado ese match point, pues podríamos decir que al llegar a ese suelo que hizo a mitad de noviembre, ha vuelto a repuntar. Por lo tanto, de momento estamos salvando ese soporte, pero eso no indica que ya no lo vayamos a perder. De hecho, deberíamos ver bastante volumen, quizás con las compras para formar ese suelo de forma más firme. Pero de momento no ha entrado demasiado volumen. Por lo tanto, ¿qué debemos de vigilar? Esta zona de aquí, la zona de los 8,18. Es muy importante no perderla, porque si la pierde, fijaros cómo el siguiente soporte podría estar en los mínimos que veíamos en junio, en la zona de los 7,50. Podría ser una caída bastante importante en el gráfico. Para ver un giro ahora y que esto se consolidase como soporte, pues deberíamos ver bastante volumen en esta subida de aquí ahora, la segunda subida, más volumen que lo que veíamos aquí para mostrar que tiene la fuerza la demanda, superar la media 70 de 200 sesiones, eso sería muy buena señal, superarlas, consolidarlas como soporte y buscar el impulso de nuevo hasta la zona de los 9,62, que es donde tenía ese techo tan claro, 9,61 aproximadamente en el gráfico. Así que bueno, esos son los escenarios o lo que debemos de tener en cuenta a la hora de analizar la cotización de Almiral, si estamos dentro o si no estamos dentro, y nos interesa entrar ahora mismo en su cotización. Así que bueno, como os decía al principio, ya hemos vivido una sesión muy interesante. Hay que recordar que en octubre, cuando estábamos viendo las caídas tan fuertes, el mercado justamente se dio la vuelta con el dato del PIB en Estados Unidos, porque salió mucho mejor de lo esperado y salió que el crecimiento era de un 4,9%, mucho más alto de lo esperado. ¿Cuál es la lectura que sacó el mercado? Que, oye, a lo mejor lo que nos están diciendo los bancos centrales de que no va a haber recesión y que va a ser como mucho un soft landing, incluso que no va a haber lending, que no va a haber aterrizaje, que nos vamos a mantener creciendo constantemente, va a acabar siendo una realidad, porque el PIB ha crecido mucho y nos hemos mantenido así todo el año. Y hoy hemos vuelto a ver el dato del PIB en Estados Unidos y si era un 4,9 para el tercer trimestre, ahora la revisión ha sido de que va a ser un 5,2. Creo que es decir, se sigue vendiendo el mismo discurso. Lo que hay que tener cuidado es que el PIB es un dato muy atrasado de la economía. Recordad que está dando el dato del tercer trimestre del año, aparte de que ya de por sí es un dato que va bastante atrasado de la economía. Los datos adelantados, como pueden ser los PMIs, nos están indicando que mucho cuidado porque la economía se está acercando a una recesión. Otros datos que quizás a lo mejor no son tan retrasados como el PIB, que son los datos del IPC, estamos viendo en Europa cómo están siendo muy bajos. Incluso nos están marcando que los precios, ahora sí que sí, se están empezando a reducir. Y normalmente cuando se reducen los precios es porque está dentro una recesión. Evidentemente, Alemania ya hemos visto cómo está claramente en recesión técnica, porque llevamos acumulando varios trimestres del PIB negativo en Alemania. Por lo tanto, parece que la recesión en Europa es clara. Aún así, hoy fijaros, el DAX hemos visto una subida muy fuerte y está acercando a los máximos que veíamos hace unos meses. Por lo tanto, pues bueno, se mantiene esa irracionalidad que venimos comentando durante muchas veces en las bolsas, pero que es una irracionalidad que también, como veíamos el domingo, se dio en el año 2007 y antes o después esto acabará finalizando. Y la subida tan fuerte que hemos tenido encaja perfectamente con ese último impulso de las bolsas antes de comenzar la fase bajista. Me habéis dejado muchos comentarios que si no tiene que ver con 2007, que no puede ser porque hay elecciones, que toda la película. Y esos comentarios a la vez nos hacen pensar que es posible. ¿Por qué? Pues porque cuando llega una crisis económica, muy poca gente se la espera. Porque si todo el mundo se la esperase, pasaría lo que pasó en el año 2022. En el año 2022 todos hablábamos de que iba a haber una recesión económica, y yo el primero. ¿Qué pasó? Que cuando es tan claro que va a haber una recesión, cuando ya las bolsas han caído mucho y dicen, vale, va a venir el petardazo final, ¿qué pasa ahí? Que las bolsas se dieron la vuelta y volvieron a máximos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta mucho la psicología de los inversores en este tipo de situaciones donde ya parece que las subidas son tan evidentes, que la situación económica parece muy buena porque el PIB crece mucho, porque vemos como la inflación ya no existe. Es una situación idílica, no para que la bolsa suba, sino para distribuir todas esas acciones que quizás muchos que se sabían la película muy bien compraron en octubre de 2022, ahora las están distribuyendo esas acciones, haciendo pensar a la gente que esto va de maravilla y que aquí no pasa nada, para que posteriormente veamos la parte más negativa del mercado. Y no me voy a enrollar más porque esto es un vídeo diario y no me gusta enrollarme mucho en el final. Pero bueno,
Que espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Recordaos, como siempre, que lo que me he visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son mis opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.